La semana pasada, durante la presentación del informe por parte del ministro de Hacienda, indiqué que es evidente que el año 2023 la economía costarricense estuvo marcada por un crecimiento sostenido en términos macroeconómicos. Pero ¿a qué costo? ¿A qué costo ha sido este gran incremento? En los últimos meses, la discusión se ha concentrado en lo que ha venido sucediendo con la abrupta fluctuación que tuvo el tipo de cambio en los años 2022 y 2023. Pues pasamos de una relativa estabilidad en el tipo de cambio a tener un colón más devaluado y posteriormente una importante apreciación que es la que experimentamos el día de hoy. Ciertamente le corresponde al Banco Central tomar decisiones para influir en el tipo de cambio. Es al banco a quien le incumbe hacer esta ponderación para evitar apreciaciones abruptas o que muestre una moneda se devalúe en extremo. Eso se debe reflejar en las correctas acciones de la política monetaria. Pues permítame indicarle que me atrevo a decir que desde la Asamblea Legislativa al menos una amplia mayoría de las fracciones de oposición, consideramos que el Banco Central ha tenido una intervención pasiva y lenta, una intervención reactiva más que propositiva respecto a la apreciación del tipo de cambio. En el año 2022, cuando el tipo de cambio alcanzó casi 700 colones, en el Banco Central se realizaron conferencias de prensa, se envió comunicados anunciando las acciones que se iban a tomar para revertir la tendencia, anuncios a los que el mercado reaccionó moderando sus expectativas de alza. Sin embargo, hoy no vemos nada de esto. No obstante, el banco no ha tenido esta misma firmeza y claridad para comunicar su estrategia en este contexto. De tal manera que, para algunos sectores, no ha existido simetría en sus intervenciones, tanto cuando existe devaluación como para apreciación en el tipo de cambio. También he cuestionado en reiteradas ocasiones la independencia del Banco Central, dejando entrever la posibilidad de que esté actuando de manera coordinada con el gobierno para enfocarse prioritariamente en reducir la inflación y mantener un tipo de cambio artificial que produzca importantes ahorros en el pago del servicio de la deuda y reduzca la factura de hidrocarburos, entre otros. De hecho, durante marzo del 2023 se identificó un posible sobrante presupuestario en la partida de amortización de la deuda alrededor de 360,000 millones de colones. Del monto de intereses, un ahorro por tipo de cambio de 135,210 millones que fueron presupuestados en un presupuesto extraordinario, justamente por este ahorro en el tipo de cambio. Además, el 40% de la deuda está en dólares y para convertir esto a colones, ahora el gobierno utiliza un tipo de cambio un 26% más barato, lo que evidencia una íntima relación entre el Banco Central y el gobierno para mantener el tipo de cambio bajo y disminuir la relación de deuda-PIB por debajo del 60% para el año 2025, tal y como lo anunció el señor ministro de Hacienda, que por cierto es un año preelectoral, para poder tener mayor margen en inversión, ya que se flexibiliza la regla fiscal para realizar inversión de capital y se reactivan los aumentos salariales para todo el sector público. Así las cosas, quiero recordar que en la Comisión de Asuntos Hacendarios decidimos convocar en audiencia a don Roger, con el objetivo de abrir un espacio para el análisis y la discusión sobre lo que ha venido sucediendo con el tipo de cambio apoyado por varias fracciones. De lo expuesto en esta comparecencia, yo quiero añadir 3 elementos más que provocan la apreciación del tipo de cambio y que don Roger no ha mencionado. 1, se negoció un exceso de dólares, es decir, existe una sobreoferta de 7,300 millones de dólares en las ventanillas de los bancos. De ese monto, solo 2,000 millones de dólares se explican por mayores exportaciones netas, la mayoría provenientes de las zonas francas.
980 millones de dólares por sector turismo y 1.800 millones de dólares fueron de demanda por pago de créditos del sector privado. Es decir, de los 7.300 millones de dólares, solo el 20% se explica por el mercado. Pero en el rubro de otros hay 5.000 millones de dólares, de los cuales se desconoce de dónde provienen, incluso aceptado por el mismo Banco Central. Hoy en día no se sabe si son fuentes permanentes o dinero que proviene de manera coyuntural. 2. El financiamiento externo del gobierno central ha crecido a través de varios créditos de apoyo presupuestario que hemos aprobado aquí en esta asamblea, que desde la administración anterior y a inicios de la presente se han venido promoviendo y están algunos en camino. En este punto siempre es de vital importancia ver cómo se colonizan esos dólares y las implicaciones en el mercado cambiario. La mayoría de estos créditos se colonizan para financiar gasto corriente y eso presiona más el tipo de cambio a la baja. La tasa de política monetaria, entre más alta sea esta tasa, mayor es el estímulo de invertir en colones, lo que incide indirectamente en el tipo de cambio. La reducción en esta tasa no ha sido simétrica y proporcional por parte del Banco Central, cuando ha habido apreciación y devaluación. Lo cierto del caso es que el país presenta una fuerte apreciación en el tipo de cambio, lo que claramente genera efectos en sectores determinantes para la economía nacional, la productividad y la generación de empleo. Una alta sostenida apreciación cambiaria provoca menor rentabilidad de las exportaciones. Según el INEC, las exportaciones de Costa Rica durante los meses del 2023 sumaron 16.769 millones de dólares, lo que supone un incremento del 18% en comparación con el mismo periodo anterior. No puede obviarse el hecho de que dentro de los principales componentes de las exportaciones se encuentran los productos agrícolas como el banano y la piña. Además, afecta la actividad y los servicios turísticos, pese a que se refleja un aumento post-pandemia en el turismo, se generan ingresos en dólares y se paga en colones, por lo que también puede incidir en la economía de muchos hogares y familias costarricenses que dependen de esta actividad. Aumenta los costos de producción de las empresas, debilita la productividad local y el crecimiento económico, tal y como lo ha mostrado el índice mensual de actividad económica. En los últimos meses la producción ha crecido interanualmente a dos ritmos muy diferentes. Por un lado, el régimen de zonas francas crece exponencialmente, mientras que por el otro lado, el crecimiento del régimen definitivo es aún muy lento y esto no ofrece oportunidades a este régimen de que pueda sobrevivir. Podría desincentivar la inversión extranjera directa si el dólar sigue perdiendo valor y el país continúa siendo caro para producir. Esto puede afectar la decisión de potenciales inversionistas, lo que pone en riesgo la generación de nuevos empleos. Nos hace menos competitivos frente a otros países de la región como Colombia, que tienen tipos de cambio ajustados. Es una inflación negativa, pero artificial, porque está provocada por el tipo de cambio. Cuando nos ponemos a ver los bienes que han bajado de precio, nos damos cuenta que es deflación, que aumenta profundamente la desigualdad, porque los bienes que bajan de precio son los vehículos que son de uso suntuario realmente, los combustibles, y no se traduce en un menor costo de vida para los costarricenses. Es decir, tenemos un tipo de cambio barato a costa de la desigualdad y de la competitividad del país. Perjudica a las personas trabajadoras y a las empresas que perciben salarios e ingresos en dólares, ya que reciben menos por su trabajo o producción,
pierden capacidad adquisitiva y poder de consumo e inversión frente a sus gastos en colones. Ahora bien, si el sector exportador, el agro, la manufactura, el turismo y los servicios tienen altos costos de producción, son menos productivos y rentables, al mismo tiempo que reciben dólares baratos para pagar salarios en colones cada vez más caros. Sin lugar a duda, hay una afectación a la actividad económica en general, en la competitividad y en la generación de fuentes de trabajo para los y las costarricenses. Sí ha faltado mucha sensibilidad por parte no solo del gobierno central, sino del mismo Banco Central. Si una empresa se ve forzada a despedir personal como consecuencia de la apreciación en el tipo de cambio, entonces estamos frente al mayor impacto social derivado de este fenómeno. Y sin empleo, el riesgo de caer en pobreza es eminente. Y con recortes injustos y desproporcionados a los programas sociales que impactan sobre las vidas de las personas más vulnerables, la situación es aún peor. En el sistema económico todo tiene consecuencias, tanto la devaluación como la apreciación. En el tipo de cambio se afecta a unos y se beneficia a otros. Por eso se requiere de los equilibrios. Por eso, dentro de los objetivos que debe tener el Banco Central, no es solo pensar en la inflación, sino también incorporar el objetivo de empleabilidad y buscar los equilibrios para evitar que en nuestro país cada vez sea más pobre y se afecte a los sectores más vulnerables de este país. Muchísimas gracias.